esta hora los invitamos para que compartan con nosotros un rato de oración y de alabanza para nuestro Papá Dios. Y los invitamos a leer el Salmo 95, el versículo 1 al 6. Dice así: Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Bueno, Papá, en esta hora nos presentamos delante de ti, Dios mío, agradecidos por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, porque sabemos, Padre, que si estamos aquí, Señor, es por tu gracia, Señor, por tu bondad, por tu amor. Padre, gracias porque tú nos has sostenido, Dios mío, tú, Padre, no escondes tus manos, Señor, ni tus milagros para con nosotros, Padre, porque el solo hecho de poder respirar, de poder movernos, Señor Jesús, de tener vida, es un milagro, Dios mío, que tú nos das, Padre. Entonces te agradecemos por esto, Señor, porque en realidad, Señor, somos muy bendecidos, Dios. Gracias porque podemos adorarte, Señor. Ayúdanos, Dios, a olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y que este momento, Dios, lo podamos dedicar a ti, Señor, a adorarte, Padre, a exaltarte, Dios mío, y que nos olvidemos de eso, Señor, porque sabemos que, Padre, este momento es para ti y ya lo demás, Dios mío, tú nos vas a prosperar, tú nos vas a bendecir y vas a suplir, Dios mío, esas necesidades que nosotros tenemos, Dios. Permite que en esos momentos nos podamos concentrar para adorarte, para exaltarte, Señor, para que esta oración, Señor, queremos que pueda subir delante de ti como lo grato, Señor, y que te goces, Dios mío, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Dios. Allí que cada uno en la casa, Dios, tu presencia, Señor, pueda descender, Dios mío, y tú puedas tocar nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego y
mi máximo amor. Gritaré, gritaré, tú eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Sí, papá, tú eres, Señor, eres nuestro Rey, Señor, eres nuestra victoria, Señor, eres quien nos permite triunfar, Señor, quien nos permite ser más que vencedores, Padre. Hoy estamos acá, Señor, para exaltarte, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, Señor, como nuestro Creador, Señor, como el Todopoderoso que merece, Señor, y que es digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Hoy levantamos, Señor, nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, y te decimos, Señor, que no hay nada, Señor, que mejor, Señor, que estar delante de ti, Padre. Decirte, Señor, que te amamos, Señor, que necesitamos de ti, que anhelamos de tu presencia, Señor, que anhelamos un toque tuyo, Padre, que anhelamos, Señor, estar, Señor, en comunión contigo, papá. Santo eres, Señor, santo eres, Padre. Te alabamos, Señor.
estar cogiditos de tu mano, papá, que nada nos desvíe, Señor, no permitas que nos soltemos, Señor, o que escapemos, Señor, de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez, Señor, más unidos a tu presencia, Señor, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras familias, Señor, estén más cerca de ti cada día, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que bendigas a toda la familia de nuestra iglesia, Señor. Bendice, prospera, Señor, trae salud, trae prosperidad, Señor, económica, Señor, pero también espiritual, Señor. Santo eres y maravilloso, Señor. Ponemos la palabra de los pastores en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que tú pones, Señor, tu mensaje en el corazón de ellos, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y bendecimos a toda la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. El tema que traemos hoy es acerca de la obediencia a la gran comisión que Dios nos dejó. Y el título que el Señor nos regala para esta reflexión que hoy vamos a tener de su santa y divina palabra es la obediencia a los mandatos y ordenanzas trae bendición. Bueno, hoy el Espíritu Santo nos trae una enseñanza que tiene que ver con eso precisamente, la obediencia a los mandatos, a las ordenanzas que Jesús deja a su iglesia en la gran comisión de Mateo 28, 18, 19 y 20. Mateo 28, 18, 19 y 20. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, perdónanos, Padre, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra desobediencia, mi Rey amado. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hoy estás hablando a nuestras vidas. Ayúdanos, danos por favor un espíritu dócil, un corazón enseñable, humilde, para aceptar tu palabra y obedecerla y responder afirmativamente a ella. Papá, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le voy a pedir a Anita que salga con los niños. Anita, salga con los niños, salga. Ella puede salir con los niños, ¿vale? Salga pues, salga. Bueno, una niña, bueno, veamos la gran comisión, Mateo 28, 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, toda potestad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Los ángeles, los seres celestiales, Jesús habla y ellos corren a ejecutar su palabra. Ustedes vieron, los que estaban viendo, no sé quiénes de aquí estaban viendo la película, la serie de Jesús. Sí, ya se acabó y nos hizo llorar mucho. Bueno, ayer se acabó precisamente, muy linda en RCN. Allí pudimos ver esta gran comisión que el Señor les manda. El Señor resucitó y estuvo 40 días
junto con los apóstoles. En una oportunidad se le apareció a 500, en otra oportunidad se le apareció a Pedro, y él se le apareció a muchas otras personas, y se le apareció a los apóstoles muchísimas veces, a las mujeres, a María, a muchas personas. ¿Recuerdan ese centurión que dijo, verdaderamente este es hijo de Dios? Bueno, a muchas personas. Y miren, ahí en la película se veía cuando Herodes les hablaba al centurión o a los soldados, cuando les hablaba, ellos lo que hacían, Herodes les daba una orden y ellos hacían de esta manera y corrían a cumplir la orden. Eso se veía el respeto que le tenían. Y miren, nosotros, Jesús dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y allá le obedecen. Y nosotros que somos tan débiles, porque nosotros temblamos ante un temblor, ante una tormenta, ante una sequía, tenemos temores. Nosotros tenemos toda esa clase de temores, somos unos debiluchos y nosotros no le obedecemos. A Él le decimos no, contra Él nos rebelamos. Nosotros que no tenemos esa fuerza y ese poder que tienen los ángeles. Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mientras en el cielo le dicen sí a todos nosotros aquí, quién sabe, tal vez, de pronto. Por tanto, dice el 19, id es una orden, es una palabra imperativa, id. No dice si quieren, cuando lo consideren conveniente, si gustan, si alguna vez desean. Él dice id, es algo imperativo, es una orden que Él nos da. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él nos ama y Él nos da órdenes. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Hablarles de Jesús, contarles las cosas que nos ha dicho. Y dice más, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vamos, les hablamos de Jesús y los bautizamos, enseñándoles la tercera cosa, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué fue lo que Él nos mandó? A que nos amemos los unos a los otros, a que nos ayudemos, a que seamos buenas personas, a que cumplamos sus mandamientos. A todo eso Él nos ha mandado. Y dice más, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue lo que el Señor, fue la última orden, fue lo último, la gran comisión que les dejó a los apóstoles. Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a estar viendo en Hechos 8 cómo Dios prepara el escenario. Dios prepara el escenario para nuestras vidas, para efectuar el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Nuestras propias vidas dan testimonio. Yo sé que mucho les he contado, yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio de cuándo realmente recibió al Señor, de cuándo nosotros le dijimos sí a Jesús. A veces decimos, no, es que mi amiga me invitó, mi prima, mi hermana. No, es un día señalado que Dios tiene para nosotros. Lo va a hacer en nuestros hogares, lo va a hacer en una iglesia, lo va a hacer en una reunión con amigos, con amigas, lo va a hacer antes de ir al teatro, antes de ir a una reunión. Dios lo va a hacer porque Él tiene un día señalado.
Y lo vamos a ver. Yo les he contado que el día señalado mío fue ahí en la sala, que mi hermana, un pastor fue y le dijo: hermanita, sentí de Dios venir porque creo que me necesita. Y mi hermana le dijo: ay, yo no, pastor, pero mi hermanita Gloria sí. Yo estaba en la habitación y me llamó. Y cuando ella me llamó, yo salí con ira, porque no se me veía así el humo, pero yo salí con ira. Y yo pensaba: uy, ya mi hermana le va a poner a contarle a este señor que ni me conoce ni lo conozco, la vida mía. Estábamos detrás de una quiebra económica, teníamos problemas en nuestra familia, en nuestro hogar. Y sí, yo salí, el Señor me dijo cosas que yo no recuerdo. Me dijo muchas cosas y me dijo: bueno, voy a irme ya, pero antes quiero hacer una oración, ¿quiere hacerla conmigo? Y yo, para que se fuera rapidito, le dije: sí, yo sí la quiero hacer. Entonces el Señor me hizo la oración y se fue. La oración de fe. Era el día señalado, era el día en que Dios quería, en que Dios me tenía, que me había llamado, pero yo no sabía. Cuando Él se fue, claro, yo le puse el problema a mi hermana, le dije que no chismeara con la gente, que mi familia, que mi hogar, que tal cosa, que eso no le importaba a nadie. Y yo me enojé, el orgullo, hermano, puro orgullo. Me enojé con ella porque le contó la historia. Y yo sé que cada uno, qué rico. Alguna vez hicimos un ejercicio de que nos contaran en una hojita cómo había sido la primera vez que oyeron hablar de Jesús y cuando recibieron a Jesús. Entonces, hermanos, así vemos que Él va llevándonos a través de circunstancias hacia sus amorosos brazos. La historia que vamos a ver a continuación así lo demuestra. Veamos pues Hechos 8:26. Vamos a ver 26 hasta el 40. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Felipe era uno de los discípulos de Jesús que le había tocado que salir corriendo porque había persecución y se había ido para Samaria. Y estando en Samaria, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Escuchen, pónganme bien atención porque ahorita les voy a hacer un cuestionario y allí lo tengo listo. De Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Recuerden, es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, una persona de un país que se llama Etiopía, un país africano, al norte del África, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, era una persona muy importante, porque era el tesorero de la reina. Bueno, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. 30. Versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo que se acercó al carro? Se acercó al carro, es que no era un vehículo como el de nosotros, quizá era un vehículo, una carretica llevada por un caballo, o quizás era llevada por personas, esclavos, que iban corriendo llevando como una litera donde se sentaban los reyes, las personas importantes. Por eso Felipe era fácil para él acercarse ahí. Y Felipe escuchó que él estaba leyendo a Isaías. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le rogó. Esa persona importante le rogó al que se acercó a él. Seguramente también le diría: ¿tú sí entiendes? Sí, yo sé de qué está hablando.
súbete aquí y explícamelo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 32. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53:7. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, versículo 33. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahí más adelante dice que cuando él volviera de la muerte iba a tener muchos hijos. Lo que pasa es que en este pasaje no lo dice, pero en Isaías 53 sí lo dice. Todos nosotros somos los hijos del Señor. Veamos entonces qué dice el 33, sigamos. Hechos 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, que es otra ciudad. Bien, en este pasaje que lo escribió Lucas, en este pasaje él hace un recuento del encuentro que tuvo Felipe con el eunuco, que era una persona importante, funcionario de la reina, el tesorero. Pero ese eunuco tenía algo especial, era un hombre religioso, era un hombre que había ido a adorar, había hecho un largo camino para ir a adorar a Jerusalén. ¿A quién adoraban en Jerusalén? A Jehová Dios, o a Yahvé, a Jehová Dios. A él había ido ese eunuco a adorar, o sea que el eunuco ya creía en Jehová. Entonces, aquí vemos tres enseñanzas puntuales acerca del eunuco. Primero, el hombre era muy importante, amaba a Dios, pero ignoraba las escrituras. Era un tesorero, o sea que él era una persona importante y sabía matemáticas y tenía una cultura general, era una persona importante de la corte, entonces tenía mucha cultura general. Pero ignoraba las escrituras, no las entendía. Segundo, reconoce con humildad que hay otras personas que le pueden explicar las escrituras.
reconoce con humildad que necesitaba que alguien le mostrara para poder entender esa escritura que él iba leyendo. Tercero, cuando él le explica y entiende todo, da testimonio de que entendió lo que le explicaron. ¿Cómo dio testimonio? Él dijo, ahí hay agua que impide que yo me bautice, y luego se bautiza. Esas son como tres cosas así importantes acerca de él. Un personaje etíope importante, tesorero, pero eunuco. Nadie me pregunta qué quiere decir eunuco. Así se les decía a los hombres que habían sido despojados de su virilidad. Eunuco se les decía. Entonces, cuando Felipe le cuenta todo acerca de Jesucristo, de su nacimiento virginal, Felipe, ¿qué hace? Le cuenta. Él llega y le dice, esto que está hablando Isaías ahí de que como cordero fue, que le quitaron la vida, pero que después volvió a vivir, que no abrió su boca, que por sus llagas somos nosotros curados. Eso él está diciendo eso de Isaías. ¿Eso le pasó a Isaías o a quién le pasó? Entonces, ¿qué hace Felipe? Felipe coge desde ahí y le dice, mire, esta es una profecía que hace 800 años escribió el profeta Isaías acerca de Jesucristo. De Jesucristo, sí. El Hijo de Dios, que nació de una virgen, que creció, que nos enseñó el Evangelio, que nos explicó del amor de Dios, que nos enseñó tantas cosas, que murió en la cruz por nuestros pecados, para perdonarlos y para salvarnos de la ira venidera en el día del juicio. Él le está explicando todo eso y le dice, y lo último, Jesús resucitó y estuvo 40 días con nosotros y nos dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio y que a los que creyeran en que Él es el Hijo de Dios, los bautizáramos y que les enseñáramos las cosas que Él nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? A amarnos los unos y los otros. A amarnos entre nosotros, a ser buenas personas, a seguir sus mandamientos. Eso nos enseñó. Entonces, cuando Felipe le explica todo eso, el eunuco entendió. Miren, hay una cosa en Deuteronomio 23:1, por favor, Deuteronomio 23:1. Ahí había una prohibición de que los eunucos no podían entrar al templo. Lo que quiere decir, perdónenme que es que como no tenemos servidores, hay un niño chiquito que está bregando a ayudarnos. Sí, ahí está creciendo, gracias a Dios. Bueno, entonces miren, ahí en Deuteronomio 23:1, ahí vemos que el eunuco no había podido entrar al templo. Él había ido a adorar, pero como él allá no lo dejaban entrar, yo me imagino que él escuchó los cánticos desde el patio, estaba adorando al Señor allá en el patio, porque él estaba relegado por su pasado. A él no lo aceptaban en la congregación, porque tenía un pasado. Mira lo que dice ahí, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Por qué le hacían eso a personas? A ellos eran personas importantes, eran de buen parecer, educados, pero eran esclavos. Los habían tomado de otras tribus, de otros pueblos. Los esclavizaban, los traían aquí. Y para que sirvieran en el palacio del rey, ellos cuidaban el harén. Entonces, ¿qué hacían? Les hacían eso.
¿Para qué? Para que no pudieran tener relaciones ni con las concubinas del rey, ni con las esposas del rey, ni con las princesas. No podían tener hijos, no podían tener relaciones. Entonces, por eso les hacían eso. Eso se llamaba ser eunuco. Él sabía y él había ido allá y no había podido entrar. Pero cuando él oye la historia de Jesús, que a Jesús no le importa si somos judíos, si somos griegos, si tenemos un pasado de robo, de prostitución, si tenemos pasados de haber sido personas malvadas, de haber sido homosexuales. A Jesús no le importa eso. A Jesús le importa nuestro presente. A Jesús le importa es que nosotros vengamos y nos arrepintamos de nuestros pecados, lo aceptemos a Él, nos bauticemos y aprendamos. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Eso es cuando el eunuco entendió eso. Él entendió, gloria a Dios, ahora ya nadie me va a rechazar, ahora yo estoy en una nueva gracia. Ahora yo puedo adorar a Jehová Dios, pero también a su Hijo Jesús, que le da la entrada, no solo a la congregación, sino al cielo. Ahora yo tengo como amigo al Espíritu Santo. Cuando él entiende todo eso, él acepta a Jesús de todo corazón, cree en él y le dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le contesta? Felipe, ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿cuál es esa condición para que nosotros podamos llegar a bautizarnos? Para que podamos bajar a las aguas. El bautismo no nos salva, pero es un complemento de la obra de Jesús. El bautismo le está diciendo al diablo, le está diciendo a Dios y a nuestros hermanos que creemos en Jesús, que creemos en Dios, que lo hemos aceptado. Al diablo para decirle, tú ya no tienes nada que ver conmigo ni con mi familia. A Dios para decirle, te amo tanto, Señor, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Por eso yo hoy voy a bajar a las aguas para mostrarte que te amo. Y le está diciendo a los hermanos de la congregación, yo también soy como uno de ustedes. He aceptado a Jesús en mi corazón. He sido lavado y limpiado con la sangre de Jesús. Ahora yo soy una persona igual. Ahora yo tengo esa entrada. No solo a la congregación de los santos, sino también la entrada al cielo. Eso es lo que estamos diciendo cuando nosotros nos bautizamos. El bautismo ratifica nuestra salvación y muestra la obediencia que tenemos con el Señor. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde estamos esperando. Miren, las profecías se han cumplido casi todas, pero hay una profecía que el acontecimiento que estamos esperando es que Dios venga por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que le hemos obedecido, que hemos creído en Jesús, su Hijo, como el Salvador, y que hemos obedecido a su palabra. Ese es el acontecimiento que esperamos. Dios va a venir. Jesús va a venir y nos va a llevar. Esperamos que a todos, amén, a todos nosotros. Así que, hermanos, ya nosotros no tenemos ninguna prohibición para ser bautizados. Yo le hablo a las personas de aquí y a estos niños que han pedido ser bautizados. Y a las demás personas que no son bautizadas. ¿Qué impide que ustedes se bauticen?
¿Qué es lo que está impidiendo? Usted no me pueden decir, es que yo todavía no me le he entregado a Jesús. ¿Usted ya hizo la oración de fe? Ahí Felipe no le preguntó al eunuco, ¿cómo así? Tú estás viviendo en unión libre con alguien, entonces tú no puedes ser bautizado. ¿Le preguntó eso? Felipe le preguntó al eunuco, ¿tú todavía no crees, no has leído toda la Biblia? Le preguntó eso. Felipe solo le hizo una pregunta. Yo sé que hay muchas denominaciones que dicen, usted no se puede bautizar porque usted tal cosa, usted no se puede bautizar porque tal otra, usted no puede hacer esto porque tal otro. Sí, hay muchas restricciones que la gente pone, pero la Biblia, ¿qué restricción pone? Porque estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la Escritura, estamos leyendo Hechos 8, del 26 al 40. Y ahí estamos mirando qué le preguntó Felipe al eunuco. Que el eunuco le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Eso es lo que yo quiero darles hoy a entender. Hay una cosa que nosotros todos debemos de hacer. La mayoría de nosotros lo hemos hecho. La mayoría. Pero hay algo que algunas personas que no han hecho. Por eso yo hoy le pregunto a los niños de 9 años para arriba y a los adultos, ¿qué impide que ustedes sean bautizados? Si ya están en la iglesia, si han creído en Jesús, si hicieron la oración de fe, si creen que la verdad es Jesucristo, el camino y la vida, ¿qué les está impidiendo? ¿Qué cuento les ha echado el diablo en su mente y en su corazón para que ustedes piensen que no pueden bajar a las aguas? Porque lo que el Señor nos está diciendo hoy es muy claro, es bien claro. Si creemos en Jesús, nada nos impide para ser bautizados. Dentro del sábado, si el Señor lo permite, vamos a hacer bautizos. Hoy yo le voy a pasar a unas hojitas a varias personas. Le voy a pasar estas hojitas a las personas que no están bautizadas. Usted acá en la iglesia, porque mire que también ahí nos dice, el Señor dijo, id y haced discípulos. O sea, primero somos discípulos y después nos bautizan. No como en la iglesia tradicional, que primero los bautizan sin que entiendan qué quiere decir eso, y luego cuando están grandes, si ellos quieren, se hacen discípulos. No. Aquí lo que el Señor dice, y es el orden, hacer discípulos, bautizarlos y enseñanza. Eso es. Entonces le voy a pedir a los que por favor levanten la mano, que les vamos a pasar esta hojita para que usted la llene. La puede llenar ahí o en su casa. Son simplemente 2 preguntitas que hay ahí. 2 preguntitas. Para que usted las llene. Sí, nosotros con Lucila la bautizamos, ¿cierto? Con Lucila. Jerónimo. Jerrito. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable a nuestro corazón. Ya la palabra se expuso, ya no tenemos excusas, estamos delante de la presencia del Señor, los tiempos están peligrosos, a cualquier momento el Señor viene por su iglesia
y tenemos que tratar de vivir en orden y hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Permítenos que esta semana, siquiera, Señor, encontremos una personita en nuestra familia, en nuestros amigos, a los cuales, Señor, así como tú dices, id y hacer discípulos, a los cuales podamos hablarle de Jesús, podamos decirle que Jesús es bueno y misericordioso, que perdona nuestros pecados y está dispuesto a ayudarnos. Por favor, Señor, concédenos esa gracia. Por favor, Dios, ayúdanos a obedecer tu palabra, a tomarla con humildad, sin orgullo, a permitirnos ser enseñados, a tener un corazón dócil, Señor. Hoy te damos muchas gracias. Gracias, Papá precioso. Vamos a hacer la oración sacerdotal. El Señor nos guarde y nos bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros su paz. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga sobre nosotros su santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.